Nada, muy buenas tardes. Espero que se me oiga, porque me ha dicho que no hay micrófono, pues lo diré un poco más alto. Muchas gracias por esta invitación que desde la Escuela de Oración, como ha dicho el Padre Dámaso, y Espiritualidad, me ofrecéis para que dé mi opinión sobre cómo orar cuando mi esposa tiene Alzheimer. Antes de nada, deciros, para aquellos que no me conocéis, mi nombre es Miguel Ángel Echevarría Daubagna, y también contaros brevemente mi historia, porque siempre es importante contar la historia de la persona en estos 76 años de vida en los diferentes cargos institucionales, deportivos o sociales. 20 años como concejal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y diferentes responsabilidades, y quiero destacar entre ellas la de concejal de Asuntos Sociales, muy cercana a lo que puede ser esta charla. Senador por Álava, juntero por la cuadrilla Vitoria-Gasteiz, 16 años directivo consejero del Baskonia de baloncesto, miembro 8 años de la Comisión Ejecutiva de Caja Vital, 4 años miembro de la Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Álava y fundador presidente de la Federación de Comercio de Álava. Y ahora viene lo más importante, y casi 13 años cuidador de mi esposa en su enfermedad del Alzheimer. Como pueden observar ustedes por lo que les he dicho, muchas responsabilidades, muchos cargos, pero ninguno tan importante en mi vida y que me haya llenado tanto como este último nombrado, el cual lo vengo desarrollando desde un primer momento con 3 actuaciones fundamentales: paciencia, amor y dedicación. Son las palabras que quiero utilizar en esta charla entre amigos. Paciencia, amor y dedicación. Y sobre estos aspectos y estas vivencias y esta forma de llevar adelante ese día a día, os quiero hablar en esta tarde, en la que también analizaré mi forma de orar, porque sin orar, seguramente sin tener fe, mi labor hubiera sido mucho más corta y posiblemente hubiese durado muy pocos días. Cuando en el mes de agosto del año 2006, el neurólogo que atendió a mi esposa le diagnosticó un problema cognitivo leve, entendí que mi vida daba un vuelco importante, que necesitaba además una urgente respuesta. Por ello, semanas más tarde, anuncié que mi larga etapa como servidor público estaba próxima a finalizar, y así lo realicé el 27 de diciembre del 2007. Desde ese momento di comienzo a una nueva vida. Una nueva vida que por decisión propia inicié en el cuidado de mi esposa. No fue sencilla esta adaptación. Por un lado, mi larga trayectoria política con muchas horas de trabajo intenso, en especial en el periodo 1999 y 2007, siendo primer teniente alcalde con Alfonso Alonso a la cabeza, y por otra, el estar atento a todo comportamiento diferenciado que veía en mi esposa. Hoy, 12 años después de aquella decisión, tengo que decir con toda sinceridad que acerté totalmente, que mi vida cambió a mejor. Sí, no lo duden, cambió a mejor, pues esta vivencia como cuidador de mi esposa es lo mejor de mis 76 años de vida. Decía al principio de mi intervención que en agosto del 2006 fue el momento de conocer médicamente el diagnóstico de lo que en adelante llamaré por su nombre conocido en la sociedad como es el Alzheimer. Y lo primero que quiero transmitir es algo que creo que a todas las familias nos ocurrirá cuando estamos involucrados con esta enfermedad. ¿Por qué nos asusta tanto el Alzheimer? Desde mi reconocimiento más profundo a todas aquellas personas cuyas vidas han sido tocadas por esta enfermedad, tanto aquellos que lo padecen en sus carnes como a los que les acompañan, pues esta enfermedad, tengo que decir que no deja indiferente a nadie. Sus tentáculos rozan y trastocan de 1000 maneras las vidas de cuantos alcanzan, poniendo a veces patas arriba el status quo de las relaciones familiares y otras veces el estado físico, emocional y mental de todos aquellos involucrados. Si a todo esto le añadimos, pues así lo dice la experiencia, que suele ser una dolencia con la que habrá que convivir durante largos periodos de años, para lo cual no existe ni protocolos ni guías que manejéis y que marquen unas pautas con las que desenvolverse con fluidez, por ella el cóctel de complejidad, incertidumbre y el desgaste
está garantizado. Durante este tiempo, uno se encuentra con familiares de otros enfermos que ante esta enfermedad te dicen que han ido espaciando sus visitas o encuentros debido a la impotencia por no saber cómo comunicarse con ellos. He conocido a esposas o esposos que se han marchitado en el resentimiento, cuidando a sus maridos o esposas con Alzheimer, a las que hacían mucho tiempo, ya no querían, pero seguían conviviendo en el mismo hogar. He conocido en estos largos años a familias que al no saber cómo poner límites a la continua atención que sus seres queridos demandaban, han acabado enfermando, y a otras que han manifestado de golpe todo el cansancio acumulado durante años. Pero también, y esto es la parte positiva, también he conocido a personas a las que el mero hecho de haber estado en contacto con otras que padecen esta enfermedad, ya sea en su vínculo familiar o como cuidador profesional, afirmar que algo ha cambiado en ellos para siempre, indudablemente a mejor. Todos conocemos, porque el Alzheimer es una enfermedad que está avanzando, está cada día más presente en la sociedad. Todos conocemos ejemplos de hijos a los que esta enfermedad los ha reconciliado con sus padres, a cónyuges que aseguran haber conocido otra forma de amor, o a hermanos cuyos lazos se fortalecieron con la enfermedad de uno de sus padres, y también, por qué no decirlo, a profesionales de la atención y cuidado de estos enfermos, que habiendo tenido una oportunidad de conocer y atender a personas con esta enfermedad, han decidido seguir en la profesión, dejando de lado otras especialidades posiblemente más cómodas. Como veréis, hay experiencias para todos los gustos y colores, y además vosotros conoceréis experiencias como las que yo os he presentado aquí y otras muchas más. Y es precisamente esta riqueza de matices y tonalidades que los seres humanos somos capaces de experimentar, lo que en mi opinión convierte esta atención a nuestros seres queridos en algo tan bello. También quiero comentaros que cualquier enfermedad suele traer con ella una estela de sobresaltos y lamento. El Alzheimer es, de acuerdo a estudios recientes, la enfermedad más temida por delante del cáncer y por delante de las patologías cardíacas. Son muchas y de muy variadas edades las personas a las que seguramente todos hemos oído comentar, refiriéndose a esta enfermedad, algunas de las frases que voy a poner aquí sobre la mesa. Cualquier enfermedad es mejor que el Alzheimer. Esto lo hemos oído muchísimas veces. No puede haber nada más triste que dejar de reconocer a los tuyos. O esta otra: antes de ser una carga para mi familia y que me tengan que ayudar en las tareas más básicas, prefiero morirme. Esto es comentario. Esto, cuando hablas con mucha gente, porque yo hasta ahora he paseado mucho. Salimos a la mañana, salíamos a la tarde, estábamos mucho tiempo en la calle y te para mucha gente, pues unos porque nos conocen, otros porque le conocían a mi señora de la tienda, y te paraba mucha gente y algunos siempre te decían algunas de estas frases y otras que posiblemente tendréis vosotros también dentro de vuestra mente y dentro de vuestro corazón. Por eso a algunos les extraña que hable con alegría de mis innumerables buenos ratos que esta enfermedad de mi esposa me ha regalado y me sigue regalando hoy en día. Es más, estoy seguro que alguien piensa que o bien me invento este estado feliz o que habré perdido la cabeza. Pues ninguna de las cosas. Os lo digo de todo corazón. Ninguna de las dos cosas. Estoy totalmente feliz y estoy bien de la cabeza todavía. Pues no. Es más, os quiero decir que gracias a esta enfermedad he descubierto un amor verdadero. El amor con mayúsculas. El amor verdadero con mayúsculas. Me he dado cuenta que el amor verdadero consiste en saber ver en todo su esplendor la grandeza del ser humano que tienes enfrente. Y también esta enfermedad me ha enseñado, como dice hoy el título de la conferencia, a saber orar. Orar con el corazón. Orar para mí es acercarme al Señor, en mi caso rezando esa oración que Él nos enseñó, como es el Padre Nuestro. Orar es reconocer a Dios y todo lo que representa en mi vida y darle gracias por todo lo que me concede cada día y cada hora que estoy con mi esposa. También es orar con el corazón, pidiendo en nombre de su Hijo que me ayude en la difícil tarea, porque es muy difícil la tarea, de ayudar a mi esposa. Igual que como dijo San Mateo: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Pues de vez en cuando hay que orar y hay que pensar que nos tiene que ayudar.
Otro aspecto importante en esta enfermedad, de la que quisiera también hablaros a todos vosotros, es de lo que significa, y viene significado para mí, una palabra: paciencia. Paciencia y paciencia. Lo quiero repetir 3 veces porque la verdad sea dicha es que en esta enfermedad uno de los logros para ser feliz es tener paciencia, todo lo que tengas, cuanto más mejor. Gracias a esta enfermedad de mi esposa y a las oportunidades que el cuidado de la misma me ha dado y me ha puesto por delante, he aprendido a entrenar ese importante músculo. He sido capaz, como uno más, aprender a ralentizar el desenfrenado flujo de mi mente, de salir de la inercia del hacer para situarme en el ser. En otras palabras, con compromiso y determinación, fui logrando encontrarme con mi esposa allí donde ella estaba. Gracias a esos encuentros, fui descubriendo la importancia de parar, de dejar de tener prisa, para vivir plenamente el instante presente, recibiendo a cambio todo lo que ella tiene para ofrecerme, que es siempre mucho más que lo que uno piensa. Por ejemplo, para mí es fundamental, para mi fortaleza es fundamental, la primera sonrisa de la mañana cuando le levanto a las 9:30 de la mañana. Esa sonrisa es la que me da las fuerzas suficientes para el resto del día. También os digo que gracias a haber desarrollado este crucial músculo de la paciencia, he aprendido, y no era nada fácil, que toda la vida tiene su propio ritmo, que las cosas suceden a su tiempo y que no soy yo quien debe marcar el compás. Hoy doy gracias a esta enfermedad de mi esposa por haberme hecho una persona más paciente, con lo cual soy y estoy feliz. El diagnóstico, el proceso de la enfermedad de mi esposa me trajo sin duda muchas sorpresas y de muy diferente índole, pero debo decir que una de las más importantes fue el descubrimiento de mi lado más cercano y cariñoso. Mi esposa dejó de expresarse por medio del lenguaje allá por el año 7, o sea, hará como unos 5 años. Pues yo tuve que aprender a expresarme con ella a través del cariño y de los gestos. Y hoy lo he hecho a última hora, cuando me ha visto preparado con corbata, que hacía mucho tiempo que no me miraba, como diciendo, pero ¿dónde va mi esposo? ¿Dónde va mi marido que me deja aquí? Es que me miraba con una mirada especial. Dejó de expresarse hace 5 años. Por eso tuve que aprender a expresarme con ella a través del cariño y de los gestos, como cuando se levanta una compuerta de una presa y todo el caudal del agua embalsada, hasta entonces contenida, sale a través de ella imparable. Así fue fluyendo de mí hacia ella un cariño especial. Cuanto más sonrisas, más cariño le daba, más recibo por parte de ella, en forma también de esa sonrisa agradecida. Sin sonrojo alguno, gracias a su estado ahora sé hacer saber a los que nos rodean cuánto y de qué forma le quiero. Volviendo la mirada hacia aquel día del mes de agosto del 2006, uno se da cuenta que vivimos en una época, en una década, en la que hemos puesto a la razón y a la planificación en el centro de la dinámica con la que recorremos nuestros días. Programamos nuestro ocio con semanas de antelación, vivimos pendientes del calendario para organizar nuestros asuetos y excursiones y no nos damos cuenta que en todo este contexto irrumpe la enfermedad con sus particulares síntomas y ese irrumpir hace saltar por el aire lo bien atado que hasta ese momento lo teníamos todos. Toda nuestra ilusión es llegar a una edad, jubilarte, jubilación merecida, viajes en Semana Santa, puentes, fines de semana, vacaciones de verano, todo desde ese momento es diferente, tanto para la persona enferma como para su cuidador, en este caso el esposo. Esta enfermedad nos asusta porque nos asoma a la posibilidad de perder el control. La enfermedad nos asusta porque nos obliga a visualizarnos soltando las riendas y sin ellas nos da miedo no saber quiénes somos. Por supuesto que una enfermedad degenerativa como es el Alzheimer nunca será celebrada ni mucho menos bien acogida, pero también es verdad que nuestro desmesurado pánico a la misma no es, sino en buena medida, el reflejo de cuál desconectados estamos de nuestros corazones. Esta enfermedad nos asusta porque nos transporta a un largo y tenebroso futuro. Por ello tenemos que saber orar con el Evangelio. Para orar con el Evangelio lo primero que tienes que tener es una actitud de escucha. Sin duda alguna, la palabra te hablará
si tienes el corazón abierto y te dejas empapar por todo lo que la palabra de Dios te sugiere. Cuando cada noche leo el Evangelio del día, con ella suelo hacer alguna pausa breve y repetir algunos versículos o frases que me llaman la atención, con la finalidad de ir interiorizando la palabra de Dios. Por poner un ejemplo, cuando leo, tu fe te ha salvado, ello me permite convertir esta frase en oración personal que surge desde mi corazón, inspirada por las palabras leídas y contempladas, y por ello me digo: haz, Señor, que mi fe en ti me haga vivir plenamente feliz y que contagie a los demás mi felicidad. Esta enfermedad nos hace sentir incómodos porque implica confiar ciegamente en todas aquellas personas que nos rodean. En nuestras manos está el querer aprender de estos miedos, pues estemos sanos o enfermos, o lo estén aquellos que nos rodean, la enfermedad está aquí para enseñarnos la importancia de vivir de una forma más consciente, más en coherencia con quien en realidad somos. El título de esta reflexión, Vivencias de un cuidador, viene dado porque muchos días de estos últimos años de convivencia con mi esposa, yo también pido, yo también imploro, yo también solicito conocer cuál sería la petición que me haría ella sobre la conveniencia de un mejor cuidado. Al no tener respuesta, cosa lógica por otra parte, pues no pronuncia palabra desde hace 5 años lo menos, me pregunto yo qué haría de forma diferente ahora a lo realizado en años anteriores. Sin duda, te tengo que decir que lo primero que haría esta vez sería prestar todavía mucha más atención a mi esposa en su etapa inicial, en esa etapa inicial de esta enfermedad, justo cuando comenzaron a hacer acto de presencia los primeros síntomas. Porque la experiencia me dice que es en este periodo en el que la mayoría de las personas diagnosticadas de Alzheimer peor lo pasan. Pues además de tener que aprender a convivir con cierto desconcierto, la preocupación y la sensación de inseguridad que los nuevos síntomas desencadenan han de cohabitar también con la temida sensación de humillación que lamentablemente nuestra falta de empatía en ocasiones les genera. Ocurre que a veces ponemos todo nuestro empeño y también nuestra impaciencia en nuestras contestaciones. Por ello es buena la recomendación de la paciencia, en probar que ya nos contará la misma historia 10 veces en 24 horas. O cuando miramos disimuladamente hacia otro lado porque no sabemos qué hacer con sus volátiles estados de ánimos, cuando no de agresividad. Estaremos levantando un grueso muro de aislamiento. Estaremos levantando un grueso muro de aislamiento que sin duda en nada beneficiará nuestra comunicación con ellos, ni su bienestar. Y os tengo que decir que ni por supuesto el nuestro. Porque, ¿acaso no es sentirse seguro un requisito primordial para que cualquier ser humano enfermo no se atreva a compartir sus más íntimos temores con los que le rodean? ¿Y cómo vamos a ser capaces de propiciar ese clima de confianza si nos crispamos continuamente con sus olvidos y repeticiones? Si dejamos traslucir nuestra incomodidad ante sus evidentes signos de desinhibición cuando se lanzan a decir algo libremente. Es por todo ello, sin duda, que algunas personas con esta enfermedad a menudo se repliegan en sí mismos y de este modo resulta harto frecuente que los síntomas de esta enfermedad sean confundidos con los de otra llamada depresión. Creo que no puede haber nada más confortable para ellos que aquellos con los que comparten su vida les den permiso para equivocarse, para que nos cuenten 20 veces la misma canción, o para que nos hagan lo mismo todos los días, nos digan lo mismo todos los días, que se equivoquen, no importa. Yo sé que es difícil, pero digo de verdad, si trabajáis la paciencia, estoy convencido que no es imposible. Por eso espero que lo hagáis bien, porque es muy importante hacerlo bien. Solo si somos pacientes y tolerantes, les estaremos tendiendo una mano para que un día, sintiéndose seguros y confiados, se abran a compartir la naturaleza de su dolor con nosotros. Mi gran preocupación durante estos primeros años era la de aceptar y acertar que mi esposa no entraría en el silencio y se viera juzgada por mí ni tampoco por los suyos. Siempre tendré grabado en mis memorias los paseos con mi esposa, lo vuelvo a repetir porque era una tónica general, y las muestras de cariño y cercanía que tantos y tantos amigos, y hoy me demuestran aquí que tengo muchos amigos,
que nos vienen dando a diario esas muestras de cariño. Estoy seguro que esa ternura, esa cercanía, nada tiene que ver con la pena que algunos sentían cuando besan a mi esposa y me preguntaban si se acordaría de ellas. Yo les digo que no se preocupen por eso, pues yo sí sé quiénes son ellas y sobre todo sé quién y cómo ha sido mi esposa para todas ellas. Son muchas y muy variadas las maneras en las que esta enfermedad puede afectar a las vidas de las personas a las que toca. Es mucho el potencial que esta enfermedad alberga y en nosotros está el querer aprovechar, si no todo, al menos parte de él. Si algo implica el Alzheimer, es cambio. Si algo implica el Alzheimer, es cambio. Es cambio no solo en la persona que lo padece, sino en aquella que convive cerca de ellos. Resistirse a esos cambios, y creo que todos lo hacemos, implica cerrarse en banda a la maravillosa oportunidad de evolucionar y crecer como persona al mismo tiempo que echar el cerrojo a una ocasión única que la vida nos presenta para experimentar nuestra relación con la persona allegada desde perspectivas muchos más variadas. Sí que me gustaría dar a conocer algunos mitos sobre esta enfermedad. Son muchas y nada empoderantes las falsas creencias enraizadas hoy en nuestra sociedad en torno a esta enfermedad del Alzheimer. Creencias que sin duda hacen la vida de las personas que la padecen mucho más difícil, estigmatizándolas injustamente y que sin duda alguna entorpecen la integración y la normalización de una enfermedad cada vez con más incidencia en el conjunto de la sociedad. A lo largo de mis responsabilidades políticas en materia social y también de estos 12 años de estar día a día, minuto a minuto con mi esposa, he visto como algunos, aunque sea una minoría, promueven y propagan aún falsas creencias entre el colectivo de esa enfermedad. Muchas de estas ideas se propagan entre nosotros transportadas por el viento del miedo. Y como tantos mensajes este trae, nos las queremos sin cuestionarnos y asumiendo como ciertas. Quizás ha llegado el momento de que tomemos conciencia de esta hipnosis colectiva que muy sutilmente nos posiciona en una perspectiva oscura y muy poco práctica de esta enfermedad. Me propongo, con las líneas que a continuación os voy a dar, reflexionar sobre mitos socialmente aceptados y desde luego poco cuestionados hasta el momento. Son desde una perspectiva basada en mi experiencia como cuidador de mi esposa. La persona con Alzheimer nunca deja de ser ella. ¿Cómo suena, verdad? La persona con Alzheimer nunca deja de ser ella. Pues sí, siempre se cree que la persona de antes del diagnóstico desaparece. En cambio, uno cree que cualquier persona, tenga Alzheimer o no, es mucho más que los síntomas. Es algo más que los síntomas de la enfermedad que padece, o que su aspecto físico, o que su estilo de vida. Estas constituyen únicamente sus circunstancias y van variando a lo largo de esta enfermedad. Mi mujer no es igual hoy que hace 12 años, ni que 7, ni que 5. Hoy es diferente. Y van variando a lo largo de los años. Una persona es en definitiva mucho más que su historial o que su carácter, y el Alzheimer, por muy devastador que nos parezca, sus síntomas nunca tocará ni alterará un ápice de su verdadera esencia. Somos muchos los que ante estas manifestaciones de la dolencia en un ser querido, y no digamos ya a raíz de tener por escrito un diagnóstico, nos sentimos perdidos. Parece que nos faltan recursos para atender a esa esposa, en mi caso, o bien al padre o la madre en esa nueva situación. Entonces elegimos autoconvencernos de que la persona con esa enfermedad ya no está, que la enfermedad se la llevó para siempre, convirtiéndola en otra persona. ¿Quién no ha escuchado, por ejemplo? Esta ya no es mi madre, o hace mucho que dejó de ser mi marido. Son algunas de las expresiones que con frecuencia se escuchan de los labios de los familiares para manifestar que hace tiempo que tiraron la toalla. Sin embargo, soy de los que creo que las personas con esta enfermedad siguen en este mundo hasta el último de los suspiros y dispuestas a conectar de una u otra forma con aquellos seres humanos que sepan tratarlas y respetarlas. Y uno se pregunta, ¿a partir de recibir el diagnóstico es posible seguir viviendo una vida? Sí, el que a mi esposa le diagnosticaran hace 12 años esta enfermedad no ha significado que a partir de ese mismo momento pasar a ser una persona totalmente incompetente para andar en sus días, sin asistencia o sin nuestras instrucciones, o dejar de cultivar sus relaciones sociales y culturales de golpe. Lamentablemente, se dan casos en los que
en los que la falta de autoconciencia de los familiares les ha llevado a hablar sobre el ser querido y sus situaciones delante del mismo, y sin la mínima sensibilidad lo han expuesto como si fuera una desgraciada cruz que resignados habrían de llevar, asumiendo que él ya no está presente y que no es capaz de darse cuenta de lo que ocurre a su alrededor. Yo creo que voy a tener la fuerza suficiente para comentar un poco esto que no tengo escrito. Hace 3 meses operaron muy gravemente, la habían hecho hace ya dos años a una nuera mía, y hace 3 meses el doctor Cavada en Valencia le hizo una operación de 12 horas de duración. Pues os tengo que decir que aquel día mi mujer, que suele comer casi todos los días muy bien, excepto cuando le tiene que dar su marido, suele comer siempre, pero cuando le da a su marido cierra la boca ahora. Pues da la casualidad que aquel día no quiso comer con nadie, no desayunó, no comió y no merendó. Y cuando el hijo mayor me dijo que toda la operación, después de 12 horas de operación, había salido muy bien, eran las 7 de la tarde, a las 8 de la tarde, ya cuando habíamos hablado mucho mi hijo y yo, le dimos de cenar, le dimos la merienda y le dimos la cena juntas y todo se lo comió. Y dice mi hijo: papá, mamá no puede escuchar lo que hablamos sobre Aurora. Y digo: si no hemos hablado sobre Aurora hasta ahora. Y digo: pues lo hemos hablado días pasados, pero... Y dice: mamá, ¿sabía algo de Aurora? Pues chico. Y bueno, la verdad sea dicha es que tengo que decir que aquel día pues nos dio una gran alegría, porque pensábamos ya que una fase final del Alzheimer es que dejan de comer y que pues habíamos iniciado ese camino. Pues no, merendó y cenó todo junto. O sea que se vio contenta y satisfecha de que su hija, su nuera, su hija, pues había salido bien de la operación. Y uno se pregunta: ¿a partir de recibir el diagnóstico es posible seguir viviendo? Sí. Lamentablemente se dan casos en los que la falta de autoconciencia de los familiares les ha llevado a hablar sobre ese ser querido, y hay que tener mucho cuidado. Aunque nuestro familiar haya perdido ya muchas de sus capacidades, no dudes de aprovechar aquellas que aún le quedan. Tengo que decir que mi esposa me ha ayudado a mí hasta hace muy poquito, hasta que ha dejado de andar. Ahora anda en silla de ruedas por casa también y en la calle, ¿no? Mi esposa me ha ayudado hasta hace muy poquito tiempo a batir con la máquina todos los ingredientes necesarios para hacer los postres. Y yo veía con satisfacción lo importante que para ella era esa pequeña aportación de sujetar la máquina que estaba pues batiendo los huevos con el azúcar. Pues se sentía feliz, contenta de estar de pies conmigo y estar conmigo en la cocina, ¿no? Entonces yo creo que siguen viviendo una vida diferente, pero siguen viviendo. Por otra parte, atender únicamente las necesidades físicas de una persona con Alzheimer no significa que esté nunca bien atendida. También conviene saber esto. Existe un malentendido bastante generalizado en nuestra sociedad con respecto a cómo tiene que ser el cuidado ideal al que deben aspirar las personas con esta enfermedad. Y según los tramos de la misma, vuelvo a insistir que los tramos del Alzheimer son muy diferentes, ya vivan en sus domicilios en algún tipo de residencia. Son muchos los que al hablar del cuidado se ciñen únicamente a la dimensión física de este, es decir, alimentación, aseo personal, y dejan, y lo digo con mayúsculas, al lado un aspecto muy importante, como es el afectivo. Sin duda, propiciar que las personas que padecen esta enfermedad tengan sus necesidades físicas cubiertas, en mi caso por grandes profesionales, es primordial para el bienestar y la salud de mi esposa. Pero también quiero deciros que no es ni mucho menos el único. Estas personas necesitan seguir expresando sus necesidades, sus emociones y sus anhelos hasta el último de sus días, y percibir que es útil como dar y recibir amor para así sentirse todavía parte de este mundo. Así que cuidar consiste también, hasta que se pueda escuchar, en buscar fórmulas distintas de conectar a medida que la enfermedad progresa, así como poner en uso nuestra cercanía o empatía para hacer saber a nuestro ser querido que sigue siendo importante para todos nosotros. Sin duda, esta no solo
no solo es la labor de nosotros, también debe ser tenida en cuenta por los profesionales que atienden a estas personas en nuestros domicilios o centros residenciales. Existen grandes profesionales que nos dan una lección cada día con su trabajo, con su cariño, con su cercanía. Lo que sucede es que llevan un ritmo de trabajo tan acelerado que apenas les queda tiempo para atender esas necesidades afectivas tal como con seguridad les gustaría a ellos. A todos ellos les digo siempre lo mismo, que no se olviden del extraordinario poder de una sonrisa o de una caricia, que estos sencillos gestos apenas requieren tiempo y pueden cambiar el color del día de la persona a la que con tanta profesionalidad les atienden. No hay duda que la vivencia y también las experiencias que el cuidado de nuestros seres queridos tienen mucho de vida y como tal nos obligan a estar permanente vigía. Porque para mí creo que es mejor tener una vida feliz que no una vida fácil. ¿Y qué hacer para cuidarte? Es otra de las preguntas que constantemente nos preguntamos todos. ¿Y qué hacer para cuidarte? Mi respuesta es la siguiente. Mi respuesta es muy amplia. Lo primero que les digo, que no es sencillo hacerlo bien, pero siempre les tengo que animar a poner interés y atención en ese cuidado. Digo que no es sencillo porque el acto de prestar atención en sí mismo no es complicado y, sin embargo, es un gran reto. En mi caso, con seguridad, me está ayudando el conocimiento adquirido en mis años de responsable político de servicios sociales en el Ayuntamiento de Vitoria. Fueron 4 años de gran aprendizaje que nos llevó al departamento a impulsar un programa titulado Cuidar al Cuidador. Se necesitaba este programa y lo necesitaban especialmente nuestras madres, nuestras esposas, nuestras hermanas o tías, pues nunca debemos olvidar que esta garantía de buen hacer en el cuidado de estas personas está desempeñada por un gran porcentaje de mujeres. Hoy en día las cuidadoras es el 70% de las enfermedades como el Alzheimer. El 70% sois vosotras. Sois vosotras, madres, esposas, hermanas o tías. Así que gracias a todos vosotros podemos decir que esas personas que necesitan nuestra atención están muy bien atendidas por todos ellos. Otra variante que debemos conocer es que el cuidado de personas dependientes siempre supone una carga física y emocional para el cuidador. Por lo tanto, se está sometiendo a un desgaste afectivo importante, además con la particularidad de que esta enfermedad suele ser larga en su proceso, como he dicho anteriormente. Algunos me preguntan las principales causas que debemos cuidar para este feliz trabajo. Pues yo quiero apuntar aquí mi experiencia una vez más. Debemos cuidarnos del cansancio físico, del insomnio, lo que peor lo llevo, de la irritabilidad y de la frustración. Y también debemos mejorar nuestra actitud y nuestro ánimo. Sin duda alguna, conocemos casos en que el cuidador os ha comentado situaciones difíciles como la del insomnio, lo que le hace buscar automedicación, ya que sabe que no se puede permitir el lujo de enfermar en estas circunstancias de cuidador, de ese ser querido. Por lo tanto, mi consejo debe ser médico. No nos automediquemos, no es lo mejor, ni para el cuidador, ni para la persona a cuidar. Pero también soy consciente de que algo tendremos que hacer con el cuidador, pues en principio, no dejarle nunca solo. No lo dejemos nunca solo. La mejor ayuda, aparte de la profesional, que también se debe dar, sería la colaboración con él en tan difícil tarea, tratando de distribuir esa permanencia más equitativamente entre los diferentes miembros de la familia. He citado la ayuda profesional y es que esta es muy necesario, no solo para la persona a cuidar, sino también para el cuidador, que se sienta con fuerza el cuidador, sabiendo que tiene una profesional siempre a su lado. Por ello, desde este foro, quiero reclamar a las instituciones que deben estar abiertas a asumir su propio compromiso con los cuidadores, reconociendo su trabajo como una actividad humana básica y como tal recompensada de alguna manera y según las circunstancias de cada uno. Si este trabajo de cuidador pudiera llegar a convertirse en una amenaza para su independencia económica, se puede pensar en proporcionarles ayudas económicas, desgravaciones fiscales mayores de las que hoy existe. Conocemos personas, yo conozco personas que con 56 años han tenido que cesar en su actividad laboral para cuidar a su ser querido. Y esto conviene solucionar, porque cada día la jubilación será más tardía y las enfermedades con las que estamos hoy hablando llegarán sin duda antes. Y ojalá me equivoque. Y mirad, tenemos suerte, porque una vez que he escrito esto, resulta que hoy viniendo en el buzón me he encontrado pues que la Diputación parece que va a hacer algunos beneficios para las personas dependientes, para las personas cuidadoras, objetivos y medidas para las personas cuidadoras.
Para las personas cuidadoras, favorecer la mejora en la calidad de vida, garantizar el acceso a servicios de respiro para ofrecer un descanso, fomentar conocimientos, actitudes y habilidades de cuidado y autocuidado. Medidas para las personas cuidadoras, programas de respiro en residencias y centros de día sin coste económico para las personas cuidadoras y la persona dependiente, promoción de la seguridad, seguimiento de las personas cuidadoras para evaluar su grado de satisfacción, puesta en marcha un programa de formación básica para las personas cuidadoras. El que no lo haya recibido lo recibirá en estos días porque hoy mismo han sido buzoneados. Y bueno, pues otra reflexión que yo me hago: una sociedad, una comunidad. ¿Qué es nuestra sociedad? ¿Qué es nuestra comunidad? ¿Por qué no nos imaginamos por un momento cómo sería esta sociedad, esta comunidad, regida por el amor, en lugar de la actual regida por el miedo y los prejuicios? ¿Cómo sería entonces la vida de las personas tocadas por la enfermedad en esta sociedad más evolucionada, más amorosa y mucho más consciente? Pues yo me atrevería a decir que sería una sociedad más integrada en la misma. Sería una sociedad que dejarían de ser estas personas percibidas como víctimas de una terrible y maldita dolencia. Voy acabando este relato, estas vivencias, pero no quiero acabar el mismo sin deciros la respuesta a esa pregunta que muchos días le hacía a mi mujer, y lo hago a través de ese ruego para que mi esposa me diría cómo debo mejorar. Me gustaría que, aunque solo sería un minuto, mi esposa recobraría el habla para poderme decir dónde debe uno mejorar este fantástico trabajo de estar al cuidado de ella. Pues bien, como eso no es posible, os voy a decir yo en cambio lo que ella me contestaría. Y sé lo que me contestaría porque 51 años de convivencia matrimonial dan para mucho. Y me diría así: Miguel, si me encontraras triste y callada cuando no responda a tu llamada, si no puedo pronunciar tu nombre, si tu nombre ya no me dice nada, compréndeme. Si me notaras decaída y apagada, y no poder ser correspondido, si no hay complicidad en mi mirada porque no te he reconocido, perdóname. Si me ves en este mundo sumida del que ya no se puede regresar, piensa, Miguel, que tan solo estoy dormida y que se me ha olvidado despertar. Búscame en tus recuerdos para que tu memoria no muera conmigo. Encuéntrame para poder seguir siempre viviendo contigo, recordándote. De verdad, yo solo he pedido y sigo pidiendo todos los días estar a su altura. Y lo pido con fe, con oración desde el corazón y con el Evangelio. Y cuando he pronunciado la palabra fe, la tengo escrita con letras mayúsculas. Y es que para mí ha sido y sigue siendo muy importante tener esa confianza y esa fe. Fe en las personas que nos rodean todos los días. Fe en las instituciones. Vitoria y Álava estamos en los primeros puestos en las ayudas y atención a estas personas, y esto siempre es de agradecer. Fe en el estamento médico en general, es decir, aquel que abarca a los profesionales como médicos de familia, especialistas, trabajadores sociales, enfermería auxiliar. Tenemos que tener fe en muchas cosas y fuertemente. Lo que he querido con esta reflexión es expresar mi testimonio personal, por si puede ser de ayuda a quienes como yo tenemos una persona en nuestro hogar o en algún centro asistencial con esta otra enfermedad. Pocas enfermedades nos asustan tanto como el Alzheimer. Y no es extraño que así sea, porque sin duda es un trastorno devastador. Tememos padecerlo y también que lo sufran nuestros familiares y amigos. Pero la realidad nos enseña que también esta enfermedad puede tener otra cara distinta, que es la que he querido daros hoy y transmitiros. A través de mi vivencia personal, narrada hoy aquí, de forma sincera, emotiva y entrañable, quiero que veamos que hay más luz que la que suponemos tras esa enfermedad tan oscura. Y que nuestro ser querido, aun con las facultades muy mermadas, conserva su esencia hasta el último momento y que, al igual que nosotros, es alguien necesitado de cariño y reconocimiento. No solo debemos aprender a cuidar a nuestros seres queridos, aquejados de esta otra enfermedad, sino también dejarnos guiar por la sonrisa de ellos. Así, sin duda, aprenderemos muchas cosas sobre nosotros mismos. Algunos amigos me pidieron esta acción, seguramente porque pensaban que les podría servir de ayuda mi testimonio. Y eso es lo que he tratado de hacer esta tarde.
Creía que no iba a tener la fuerza suficiente para sentarme y transmitir y expresar mis sentimientos ante esta dura enfermedad de mi esposa. Pero ver esta presencia, ver esta vuestra presencia, ver la colaboración que siempre he tenido con muchos de los aquí presentes, han hecho más fácil este encuentro. Muchas gracias, y si hay un poco de tiempo debemos seguir hablando, y la mejor forma es en base a vuestras preguntas, aunque en mi dossier, como ya esta no es la primera charla que doy, existen algunas que me van haciendo últimamente mis amigos y que podrían servir de señal para que abramos ese debate. Muchas gracias.